Juan el Bautista, ¡El juicio se acerca! el valiente profeta que anuncia la llegada de un nuevo Mesías. Él cree que un juicio es inminente. El predicador que bautiza a Jesús, enviándolo en su misión hacia Dios. En ese momento algo profundo cambió para Jesús. Ahora, la ciencia se une a la búsqueda por conectar el pasado y el presente, examinando las reliquias de Juan el Bautista para descubrir el vínculo con el hombre que, según la Biblia, fue el primo de Juan, el propio Jesús. Y ayudan a responder la pregunta: ¿quién fue realmente Juan el Bautista? Enigmas de Jesucristo. Las reliquias de Juan Bautista. El desierto de Judea, en el siglo I. Un lugar salvaje e inclemente en los extremos del Imperio Romano. Este lugar, en las riberas del río Jordán, es el hogar de un provocador revolucionario que promete la llegada de un nuevo Salvador. Su nombre: Juan el Bautista. Juan el Bautista es el primer capítulo de la larga y asombrosa historia de Jesús. Él prepara todo para que Jesús llegue y sea el verdadero Mesías. Él llega con el fuego y quiere que las personas en verdad lo sientan. ¿Quién eres? ¿Estás salvado? ¿Por qué vienes aquí? Incluso cuestiona sus motivos. Es una figura intensa en la naturaleza, y en esa naturaleza es donde las cosas en verdad suceden espiritualmente. Es una figura misteriosa, es extraño, es exagerado. Viste de un modo muy extraño y es ligeramente peligroso y aterrador. Sin embargo, actualmente el único atractivo de este profeta carismático se ha perdido en la historia. ¿Quién fue este ardiente predicador que anunciaría la llegada del Mesías? ¿Y qué fue lo que atrajo a Jesús hacia él? Ahora, la ciencia se une a la historia en una nueva búsqueda. En el futuro, podría ser posible establecer un vínculo consanguíneo entre Juan y Jesús. Hoy su misión es examinar fragmentos de hueso que se cree pertenecen a Juan. Por primera vez en la historia podemos ubicar estas reliquias en su época correcta y también entender más sobre su historia y cómo llegaron hasta nosotros. Palestina, en el siglo I, está repleta de profetas. Siguen la tradición de los predicadores del Antiguo Testamento, hombres como Isaías y Elías. Las tablas de Dios hablan con claridad. ¡Vine a advertirles! Pero en los extremos de la civilización, una voz es más fuerte y llega más lejos que ninguna otra. Aunque Juan el Bautista se coloca a sí mismo al borde del desierto, las personas vienen desde muy lejos a oír su mensaje inquebrantable. Hablando geográficamente, Él está en el margen. Él se está alejando del centro del poder, hacia el desierto, y atrae a las personas hacia Él. Hoy podría parecernos obvio que Jesús es más importante, pero en esa época, si hubiéramos vivido en el siglo I en Palestina, conoceríamos el nombre de Juan Bautista, pero tal vez no el nombre de Jesús. El hijo de un clérigo judío ahora condena la institución religiosa. Dios mío, Juan estaba furioso con la aristocracia sacerdotal, porque se habían convertido en una clase explotadora. Haciendo eco en las profecías del Antiguo Testamento, los evangelios narran su creencia apasionada en que el fin del mundo está cerca. El juicio se acerca. Y con él, la llegada de un nuevo Mesías. Cuando el reino de los cielos llegue. Para prepararse, Juan urge a las personas a arrepentirse y a limpiar sus pecados. Y para hacerlo,
deben ser bautizadas. Encontrar a Juan en el desierto es encontrar a una persona que pone frente a tus ojos el hecho de que has pecado y has perdido la gracia de Dios, y es mejor el arrepentimiento. Juan es como una criatura apocalíptica, es un predicador incendiario, y en el caso de Juan, se trata literalmente del fuego. Él predica, les dice a todo el pueblo de Israel que arderán, a no ser que se arrepientan. Habla sobre el juicio y la ira de Dios, así que realmente es el predicador del juicio que se avecina. El reino de los cielos está cerca. Arrepiéntete. En los siglos posteriores a su muerte, reliquias de los huesos de Juan el Bautista comienzan a esparcirse desde la Tierra Santa, pues los primeros cristianos buscan una conexión física con el hombre que tuvo un rol tan decisivo en la vida de Jesús. Sus reliquias se vuelven sumamente importantes en todo el mundo. Hay muchas historias del descubrimiento de partes de su cuerpo, ya fuera su cabeza u otras reliquias. Sus manos y brazos parecen importantes porque él señala a Jesús durante el bautismo. Para el siglo XV, hay más de 200 reliquias de Juan el Bautista por toda Europa, muchas más de las que podrían ser genuinas. Ya sean auténticas o no, cada pieza es una pista del crecimiento de la temprana iglesia. Usando fechado por carbono y técnicas de ADN, los científicos esperan construir un mapa que muestre el rol crucial que tuvieron las reliquias en la extensión del mensaje de Cristo. Obviamente sabemos que la gran mayoría del material de las reliquias que probaremos probablemente no será del periodo histórico que esperaríamos, pero este es solo el primer paso en un gran proyecto, en el que examinaremos otras reliquias similares, obteniendo sus fechas y datos científicos confiables para averiguar más sobre quiénes fueron estas personas. El ambicioso proyecto para dibujar ese mapa histórico de toda Europa comienza en Bulgaria en 2010, con una excavación que llega a los titulares de todo el mundo. Enterrada bajo las ruinas de un monasterio cristiano ortodoxo del siglo V, dedicado a Juan el Bautista, se halla una caja que la iglesia cree que contiene reliquias de sus huesos. Bulgaria fue el primer lugar donde realmente investigamos usando técnicas científicas modernas, una reliquia que fue hallada en un lugar con un contexto muy confiable. Y cuando finalmente llegaron los resultados del fechado por carbono, descubrieron algo realmente notable. Cuando llegó la fecha, mi mandíbula casi cayó al suelo. Ahí, el año 30 de nuestra era, se supone que Juan el Bautista murió, y pueden ver que la fecha encaja bien en ese margen. 30 de nuestra era. Era una fecha consistente con la muerte de Juan el Bautista. El resultado del ADN llega aún más lejos e indica que los huesos pertenecen a un hombre del Medio Oriente. ¿Podrían estos ser realmente los huesos de Juan el Bautista? ¿Y una conexión con lo que señala la Biblia? ¿El posible vínculo consanguíneo entre Juan y Jesús? La historia de la relación de Juan el Bautista con Jesús proviene del Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas describe a María, la madre de Jesús, y a Isabel, la madre de Juan el Bautista, como parientes. Usa un término vago, mujeres parientes, y la suposición es que serían primas. No todos los evangelios mencionan el episodio. Pero en el Evangelio de Lucas, la historia comienza cuando una noche María, la madre de Jesús, es visitada por un ángel. No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor. Quedarás encinta y darás a luz un hijo. Le pondrás por nombre Jesús. Pero María no puede creer el mensaje del ángel porque aún es virgen. El niño que nacerá será sagrado y será llamado Hijo de Dios.
Cuando el ángel le dice a María que ella está gestando el Mesías, se siente sorprendida y asombrada y también humilde. Dice que no es digna de ese gran honor, pero está dispuesta a aceptarlo. Lucas describe cómo el ángel Gabriel le revela entonces a María que su prima Isabel también está embarazada. María parte entonces en un viaje de 110 kilómetros para hallar a su prima en las colinas de Judea. Ella va a visitar a su prima Isabel, la única persona con quien realmente puede hablar sobre este tipo inusual de eventos en su vida. Así que según la tradición habrían venido aquí a Inkerem. Tal vez corrió por una calle como esta, ansiosa de estar con su prima, con quien puede compartir este asombroso e inusual secreto. Isabel, Isabel. María, cálmate. Isabel le cuenta a María cómo, a pesar de ser muy vieja para concebir, realmente tiene 6 meses de embarazo. Tan pronto escuché el sonido de tu salud, el niño en mi vientre saltó de alegría. Cuando María visita a Isabel y ambas están embarazadas, Juan el Bautista salta de alegría en el vientre de Isabel. Hay armonía entre estas mujeres. En todo el Evangelio existe el intento de mostrar a Juan como el precursor, quien prepara el camino para la llegada del Señor. Y ese Señor es Jesús. 2000 años después, la posibilidad de que Juan y Jesús estén emparentados ha generado una nueva investigación en el estudio de las reliquias de Juan el Bautista. En su intento por descubrir cómo fueron esparcidas sus reliquias, los investigadores británicos Tom Hyman y George Kazan han venido al Museo Nelson Atkins en la ciudad de Kansas, Missouri. Gusto en conocerte. Quieren analizar un antiguo tesoro que se dice es el dedo de Juan el Bautista. ¿Podría provenir del mismo individuo hallado en Bulgaria? Este es nuestro ostentorio, que contiene la reliquia de plata y data del año 1400. Lo emocionante de la reliquia del Bautista de Kansas es que podremos comparar los datos de radiocarbono de esta reliquia en particular con los que ya obtuvimos en Bulgaria. El hueso ha sido identificado como humano, proveniente de una mano. Lo interesante del hueso es que es parte de un tesoro medieval, el tesoro de Welf, que conecta con el Lord alemán Henry the Lion. Sabemos que él visitó Constantinopla y solicitó reliquias, pero es posible que tuviera un origen muy anterior a eso. ¿Podemos sacar el hueso y darle un vistazo? Colocado en un complejo ostentorio que se remonta al siglo XIV. El reto para los investigadores era cómo remover el hueso de su valioso contenedor. Y cuando intentan extraer el hueso de su montura, hay un problema. La montura no sale del hueso. Es decir, no puedo sacar el hueso. Y eso significa que Tom tendrá problemas para llegar a la parte central del dedo que contiene el colágeno, el material más confiable para el fechado por carbono. Es muy difícil obtener una muestra de buen tamaño. Luchamos constantemente contra los deseos del curador de no tomar demasiados y nuestros requerimientos científicos para obtener lo suficiente. Es un juego interesante que siempre tiene lugar durante la hora o dos que nos toma obtener la muestra. El juicio se acerca. Arrepiéntete. 2000 años antes, en las riberas del río Jordán, la prédica magnética de Juan el Bautista continúa trayendo multitudes. Entre ellos está un hombre que no solo cambiará el curso de la vida del propio Juan, sino el curso de la historia. El evangelio más antiguo, el de Marcos,
registra cómo Jesús llega a las riberas del Jordán para encontrar a Juan el Bautista. El Evangelio de Lucas nos dice que Jesús tenía 30 años. Creo que uno de los pocos hechos indiscutibles sobre el ministerio de Jesús que podemos tener claro como historiadores es que Jesús, de hecho, fue bautizado por Juan el Bautista y comenzó su carrera dentro del ministerio de Juan el Bautista. El Nuevo Testamento no revela si este fue su primer encuentro o si se habían visto antes. Sabemos que Jesús respeta a Juan el Bautista y que se siente muy atraído por su carisma, su personalidad y sus enseñanzas como para ser bautizado por él. Se siente atraído hacia Juan. Hasta ahora, Juan el Bautista es el líder indiscutible de su movimiento. Pero hoy, al conocer a Jesús, sucede algo inesperado. Necesito ser bautizado por ti. Y tú vienes a mí. Pero Jesús descarta el argumento de Juan. Es él quien viene a ser bautizado. Que así sea ahora. Su bautismo será como ningún otro. Creo que el bautismo de Jesús por Juan es una parte crucial de la historia. Nos dice que al menos Jesús apoyaba por completo todo lo que hacía Juan. Yo mismo puedo bautizarlo con agua por esta razón. Que sea Él revelado ante Israel. Él respaldaba el mensaje de Juan que el pueblo de Dios debía arrepentirse. De hacerlo recibirían el perdón. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo, amado, y en ti tengo complacencia. Es en ese momento cuando cambia algo profundo para Jesús y ahora siente su vocación, ese llamado para poder esparcir su propio mensaje. Este es el inicio del ministerio de Jesús. Cuando se reúnen, cuando el carisma de Juan el Bautista, su habilidad para predicar su fervor apocalíptico, sus críticas a los poderes de la época, cuando todo eso llega a oídos de Jesús, imagino que encendió esa capacidad latente de predicar que tenía. Y fue ahí cuando inició su ministerio. Confía en ti mismo. Pero para los historiadores bíblicos, hay un dilema. Hay algo que no se dice aquí. Todos los evangelios enfatizan que Juan el Bautista estaba subordinado a Jesús, y aún así es quien realiza el bautismo. Vemos que los evangelios intentan ocuparse de este problema, que Jesús sea bautizado por Juan, indicando que Jesús estaba en una posición subordinada, lo que era un problema para la temprana iglesia. A pesar de todos los intentos de los evangelistas por reconciliar el estatus de Juan con el de Jesús, lo cierto es que finalmente es el movimiento de Jesús el que sobrevive y prospera. Inicialmente parece que Juan es un mentor para Jesús. Después de todo, él bautizó a Jesús en el río Jordán y lo trajo hacia allí, pero luego siguen caminos separados. Una de las grandes frases de Juan el Bautista que me encanta es que mientras Jesús crecía en popularidad y Juan tenía su ministerio, sus discípulos me dicen: mira, todos van a bautizarse con Jesús. Y Juan dice: yo debo disminuir y él debe crecer. Esa asombrosa humildad de Juan al saber que él se debe a Jesús y no a sí mismo, para mí es un testimonio de humildad y de discipulado. Jesús nunca vería a Juan de nuevo. Pero luego de su bautismo, sigue el ejemplo de Juan y se dirige al desierto en su propio viaje de autodescubrimiento.
El libro del profeta Isaías dice, en la tierra salvaje preparan el camino del Señor. Consideraban al desierto como la tierra salvaje e iban allí para prepararse para la llegada del Señor. Por 40 días con sus noches estuvo sin comer. Ha sido tocado por Dios. Ahora debe enfrentar al diablo. Según el Evangelio de Lucas, el diablo toma a Jesús y lo tienta de 3 maneras. Primero lo tienta al convertir rocas en pan, porque sabe que Jesús no ha comido y está hambriento. Jesús lo expulsa con las palabras: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Y luego le ofrece el poder, le ofrece el control sobre cada uno de los reinos del mundo. Y en la tercera tentación lo lleva al pináculo, el punto más alto, y le dice a Jesús que se arroje para que sea rescatado por ángeles. Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Sabemos que Jesús no cede. De haber sabido, yo me habría perdido al convertir las piedras en pan. Solo imaginé que pudiera superar la tentación del hambre cuando no has comido por días. Si pudo superar eso, lo demás debe haber sido fácil. También Juan cambia para siempre ante su encuentro con Jesús. Y ahora impulsa su ministerio hacia su mayor confrontación. ¡El reino de los cielos está cerca! Animado por su encuentro con el Mesías Jesús, Juan el Bautista obtiene una nueva sensación de convicción. A pesar de su apariencia de hombre salvaje del desierto, Juan sabe lo que hace al hablar en contra del pecado. Herodes Antipas, vine a advertirte. En el mundo romano del siglo I, no tenías permitido criticar a un gobernante. Así que alguien como Herodes Antipas tenía su propio ejército y observaba todo cuidadosamente. Las tablas de la ley de Dios hablan claramente. Herodes Antipas era el peor tipo de líder que podrías imaginar. Debía probarse a sí mismo frente a Roma y por eso era celoso en exceso. Con la protección de Roma, Herodes Antipas gobierna Galilea con todo el desprecio de un autócrata. Pero Herodes ha cometido su primer error de cálculo grave. Le volvió la espalda a la ley judía al casarse con la esposa de su hermano, Herodías. Esto era una violación de la ley de Levítico, que dice que un hombre no debe descubrir la desnudez de la esposa de su hermano. Herodías, es la esposa de tu hermano. Juan el Bautista criticaba mucho el régimen político y en particular criticaba a Herodes por haberse casado con la esposa de su hermano y criticaba su inmoralidad y cómo trataban a las personas. Las tablas de la ley de Dios. Los judíos se sentían oprimidos por una potencia extranjera y no podían hacer nada. Juan les daba la visión de alguien que puede hacer algo al respecto. Ignorando el peligro,
Juan acusa abiertamente a Herodes y a su esposa de violar la ley judía. ¡Abandona a esa mujer! ¡Envíala lejos! Si Juan el Bautista decía en voz alta lo que todos los demás estaban murmurando, eso lo ponía en la categoría de alguien que podía ser acusado de sedición, de traición. Sería como un terrorista. Si Juan el Bautista tiene éxito en su campaña contra Herodes Antipas, Arrepiéntete. podría iniciar una revolución política. La provocación de Juan lo pone en peligro mortal al iniciar un duelo contra el líder judío del que solo un hombre podría resultar ganador. ¡Arrepiéntete, Herodes! ¡O serás castigado! Conoces tu oficio. Sé lo que haces. Tendremos que ver cómo resulta. En la ciudad de Kansas, el profesor de la Universidad de Oxford intenta hallar un modo de perforar una reliquia de Juan el Bautista. Aquí está abierto. Creo que será mejor entrar aquí primero y ver cómo resulta. Espera fechar el carbono dentro del hueso y tal vez incluso obtener un perfil de ADN que pueda ser comparado con una reliquia del siglo I que ya examinó en Bulgaria. La parte del hueso que queremos fechar es el colágeno. Son las proteínas y en las personas modernas tienen cerca de 20% del peso, pero claramente en materiales antiguos el colágeno se deteriora y se degrada, así que a menudo no está presente. Cuando fechas reliquias muy pequeñas, huesos minúsculos, se vuelve muy difícil obtener una muestra de suficiente tamaño para extraer el colágeno y poder fecharlo. Muy bien. Con un límite de hasta dónde puede perforar, no está seguro de tener suficiente para determinar si el hueso podría haber pertenecido a Juan el Bautista. En Jerusalén, mientras Juan el Bautista más denuncia a Herodes, más se arriesga a encender la ira de éste con todos los peligros que esto podría ocasionar. Puedes hablar de arrepentimiento del día del juicio y tal vez no tendrías muchos problemas, pero si comienzas a atacar a Herodes Antipas, personalmente, él te atacará a ti con toda su ira. Veo a Herodes Antipas como un alma muy dividida. Se encontraba atrapado entre su ambición, su deseo de gobernar y su deseo por su esposa. Al casarse con ella, violó la ley judía, y eso lo puso en una situación difícil al intentar controlar su poder. Un hombre insulta a su esposa y dejas que se salga con la suya. Herodías era un gran personaje. No eres un hombre, eres un cobarde. Seguía sus propios deseos, su lujuria, y violaba las leyes al hacerlo. ¡Arréstalo! Humillado por Juan, Herodes Antipas se ve obligado a detener sus ataques verbales. Lo arresta como una amenaza a la seguridad del Estado. Pero incluso entonces, Juan no guarda silencio. ¡El juicio! ¡El juicio se acerca! ¡El juicio se acerca! Herodes, tú eres el criminal, no yo. Juan el Bautista ha sido apresado por su enemigo jurado, el gobernante judío Herodes Antipas, el hombre al que ataca abiertamente por violar la ley judía al casarse con una esposa de su hermano. Cuando Juan fue arrestado, él no se dio por vencido. Él tenía que luchar, continuar y seguir avanzando. En una desesperación de su aislamiento, Juan enfrenta a sus propios demonios. Juan lleva mucho tiempo en la prisión para pensar en el movimiento de Jesús y, de hecho, preocuparse por él. ¿Es él el que ha estado profetizando o no lo es? Solo y confinado, Juan comienza a agonizar sobre si fue sabio colocar su fe en Jesús como el Mesías que llegaría. Es alguien que tiene un fuego ardiendo en su corazón por cambiar las vidas de las personas, cambiar a la sociedad. Y ha sido frustrado. Por esta razón pregunta a Jesús, ¿eres realmente el elegido?
porque eso podría darle esperanza al estar en prisión. Finalmente, Juan envía a sus seguidores con la misión de hallar a Jesús y hacerle una pregunta urgente. Perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La respuesta que le envía Jesús demostrará ser uno de los momentos más famosos del Nuevo Testamento. Jesús les pide a estos discípulos que le digan a Juan que Él se encuentra en acción. Al realizar todas estas cosas es la ¿Se acción. reunieron con él? ¿Qué dijo? La nueva buena es predicada al pobre. El lisiado camina, el ciego ve. Hago todas estas cosas, Juan. Así que yo soy el que tú esperas que sea. Mientras languidece en su celda, las palabras de Jesús son como un bálsamo reconfortante para Juan el Bautista y lo llenan de valor para lo que le espera. Él cree que este es el Mesías y que toda la injusticia que Juan ha presenciado en el mundo está por subsanarse. Confiesa tus pecados. Dios te ve como realmente eres. El agudo ataque de Juan por el matrimonio inmoral de Herodes con la esposa de su hermano humilla a Herodes en la corte. Incluso con Juan encarcelado, Herodías aún no está satisfecha. Busca venganza y exige que Herodes se encargue del expresivo profeta de una vez por todas. Había criticado a Herodes por divorciarse de su esposa y luego casarse con la esposa de su medio hermano. Confiesa tus pecados. Pero sabía que realmente se trataba de que era una amenaza. Prepara el camino del Señor. Mientras que Herodes parece reacio a proceder, Herodías sabe que la prisión nunca callará las acusaciones de Juan sobre su honor. Según el Evangelio de Marcos, Herodías hace su jugada contra Juan en un banquete por el cumpleaños de Herodes, donde su hija Salomé brinda el entretenimiento. Puede parecer una danza inofensiva, pero es parte de un complejo plan de Herodías para obligar a Herodes a actuar. Ha dado instrucciones a Salomé de encantar a Herodes para que éste haga exactamente lo que quiera Herodías. Herodes accede a concederle cualquier cosa que desee. Agradó a Herodes y a los que se sentaban en la mesa con él. Y el rey dijo a la muchacha: «Pídeme lo que quieras, y te lo daré». Y le juró: «Te daré lo que me pidas, hasta la mitad de mi reino». Era un juego de salón, el resultado de un buen baile. Madre, ¿qué debo pedir? Para Herodías, es la oportunidad que ha estado planeando para deshacerse finalmente de su tormento. Dame la cabeza de Juan Bautista. Por Dios, creo que cuando Juan el Bautista comprende que Herodes lo va a ejecutar, tiene ese impactante sentido de final de conclusión y supo que, como profeta, esto era la culminación de un llamado profético. El intento científico de fechar el hueso de Kansas atribuido a Juan el Bautista está llegando a su clímax.
luego de tener éxito en recuperar suficiente material. Para una lectura precisa, en el Laboratorio de Investigación Arqueológica de la Universidad de Oxford preparan la muestra para el espectrómetro de masas. La máquina analizará la cantidad de radiocarbono en la muestra y así determinará la edad de la reliquia. Usando técnicas científicas, por primera vez es realmente posible construir una plantilla de similitudes científicas entre diferentes individuos y así entender más sobre el paso de las reliquias por esta parte del mundo durante el primer milenio de nuestra era. Ahora el trabajo científico ha terminado y solo pueden esperar por la respuesta final. ¿Podría este hueso pertenecer a Juan el Bautista? Profeta visionario, predicador apasionado, revolucionario temerario. Luego de la sentencia de muerte de Herodes, Juan el Bautista espera su destino. No hay nada en las Escrituras que me haga creer que él sintió dudas o incluso temor en ese momento. Juan fue ejecutado como advertencia para otros que pudieran hablar públicamente contra ellos, como Juan lo hizo. En 2010, el mundo de la arqueología quedó sorprendido por el descubrimiento en Bulgaria de una reliquia cuya fecha y ADN son compatibles con los de Juan el Bautista. En el Laboratorio de Arqueología de Oxford, Tom y George esperan los resultados de este nuevo examen, mientras trabajan para crear un exhaustivo mapa de fechas de las reliquias de Juan el Bautista en toda Europa. ¿Podría esta última prueba concordar con el individuo de Bulgaria? Aquí está la fecha. Es entre los años 661 y 770 de nuestra era. Sí, así que es mucho más joven que Juan el Bautista, definitivamente. Así que no es el mismo que vimos en Bulgaria. No es él. El resultado no me sorprende. Muchos huesos son atribuidos a Juan el Bautista y no todos pueden serlo. En este caso, usando radiocarbono, hemos logrado mostrar que la fecha en este hueso es 16 siglos posterior a la que debía ser. Hemos examinado 2 reliquias de Juan el Bautista. Tenemos una que data del siglo I y otra del siglo VII o del siglo VIII. Empezamos a tener una imagen de lo que hay. Es emocionante. Nos da una nueva pieza de información y espero que sigamos examinando más reliquias para así poder contestar más preguntas. Para Tom y George, la investigación continúa. Con hasta 200 reliquias asociadas con Juan el Bautista, esperan poder hallar de nuevo una pieza que pudiesen concordar con él, poniendo a la ciencia más cerca del hombre que pudo de hecho tener una relación consanguínea con Jesús. La ciencia importa, incluso si una reliquia tiene 1000 o 1500 años de antigüedad. Venerar esa reliquia mantiene una conexión con la tradición y con nuestro pasado. Sabemos por los evangelios que cuando Jesús supo que Juan había muerto, de hecho, se retiró al desierto y pasó algún tiempo a solas. Obviamente fue un evento traumático en la vida de Jesús. La idea de que alguien querido ha sido decapitado debió haber golpeado su corazón, pero eso no cambió en nada su misión. Debió haberle dado más valor. Jesús consideraba a Juan como un catalizador para el cambio. La persona que dijo que era el momento crucial y el punto de inflexión en la historia. Juan Bautista fue de algún modo un modelo para Jesús al no haber cedido nunca. ¡El reino de los cielos está cerca! Jesús hizo lo mismo incluso ante la muerte, urgiendo a sus seguidores a arrepentirse y volcarse hacia Dios. Juan el Bautista se había atrevido a decir la verdad sobre el poder, y por ello pagaría el precio mayor.
Creo que él entendió que era un mártir. Era un mártir en una causa mayor. Era un mártir en la causa de un hermoso reino de Dios en la tierra. Y eso había predicado toda su vida. Consideró a Jesús y a Juan como similares en términos de su concepto de Dios, de lo que querían que hicieran las personas, en su llamado por arrepentimiento, en su idea de que el mundo sería transformado, y llamaban a las personas para iniciarlo aquí y ahora. Luego de la muerte de Juan, muchos de sus seguidores recurren a Jesús, cuando el movimiento de Juan declina lentamente, eclipsado por la nueva y creciente iglesia cristiana, cuyo mensaje se extiende por todo el mundo. Los discípulos de Juan permanecen por allí mucho después de la muerte de Jesús. Pero tal vez la mayor diferencia es que finalmente, en el temprano movimiento de Jesús, este se hizo atractivo para los gentiles y tan pronto ellos se convierten a este nuevo movimiento, tenemos una misión global mucho más exitosa. Pero la voz de Juan aún puede oírse muy directamente, a través de una de las más famosas enseñanzas de Jesús, la propia oración del Señor. Padre, alabado sea tu nombre. Las palabras dichas por Jesús fueron inspiradas directamente por Juan. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal.